Dios le bendiga en esta noche, gloria al Señor. Damos la bienvenida a cada uno de mis hermanos y a cada amigo que se está sintonizando en esta noche en nuestro estudio bíblico. Seguimos estudiando la primera carta de Pedro bajo el tema trimestral, gloria al Señor, que dice evidencias de un cristiano genuino. Somos la iglesia cristiana Rehoboth de Staten Island. Mis pastores Miguel y Soraya Cantón les damos la bienvenida en esta noche junto con su hermana Raquel Tellería. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da una vez más de enseñar su palabra, porque yo soy la mayor que estoy ganando en todo esto. Gloria al Señor. Es un privilegio grande estudiar la palabra de Dios y hoy día vamos a aprender un poco más de ellas para seguir avanzando. El tema de esta noche es la fidelidad a Dios a pesar de las pruebas. Gloria a Jesús. Pedro, nos aconseja seguir firme, o más bien nos animas a que sigamos firmes no importando la situación que estemos pasando. Oremos en esta noche y así damos comienzo a esta lección. Gracias, Jesús. Gracias, Padre Dios. Gracias, Padre Santo, Dios de los cielos. Te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor Dios mío. Pidiéndote, Espíritu Santo de Dios, que tú estés en medio nuestro en esta noche, Señor. Que esta lección sea de gran bendición a nuestras vidas, Señor. Que sea de gran edificación a aquellos que están escuchando, como lo ha sido para mí, Jehová Dios mío. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor Dios mío, a aprender lo que tú quieres que nosotros aprendamos en esta noche. Abre nuestra mente, Señor. Capacítanos, Espíritu Santo de Dios, que es necesario, Jehová Dios mío, que aprendamos tu palabra para ser verdaderamente cristianos genuinos. Gloria al Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Jesús. Bendito Dios. Como les decía, esta noche vamos a seguir en esta carta de Primera de Pedro. Estamos en el capítulo 3 y estamos a la mitad del capítulo 3 de la primera carta de Pedro. Y esta noche vamos a estar tratando los versículos desde el 13 hasta el 22. Y el pensamiento central que tenemos para esta noche dice así: los sufrimientos mortifican la carne, pero a la vez vivifican el espíritu, gloria al Señor, de los que viven para la gloria de Dios. El texto áureo de esta noche dice así: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo el mal. Dice Primera de Pedro 3:17. En esta noche tenemos unos objetivos por la cual, ¿verdad?, estamos estudiando esta lección, que son profundizar en la teología del dolor y el sufrimiento de Cristo. También debemos de fortalecer nuestro corazón para que no decaiga frente a las pruebas y esforzados por ser más semejantes a Jesús en las penas y el sufrimiento. Jesús es el modelo perfecto a seguir en toda la situación de un cristiano. Gloria a Jesús. En este tiempo que Pedro escribió esta carta, la iglesia estaba pasando por difíciles pruebas, persecuciones. Eran tiempos tan difíciles que estaban pasando, que fue necesario que Pedro escribiera esta carta y así motivar a los creyentes de aquellos tiempos a que sigan manteniendo su fe firme, a que sigan la esperanza que tenían en Cristo Jesús, que no mengue. Gloria al Señor. En el capítulo 1, los versos 6 y 7, Pedro nos dice que debemos pasar por diversas pruebas para ser sometida nuestra fe, gloria a Jesús, como lo es el oro por el fuego. Nuestra fe tiene que ser sometida a diversas
prueba. A veces la persecución viene como prueba, como una escuela para el refinamiento de la fe y la afirmación de la convicción del creyente. La manera en que el cristiano reacciona ante los ataques del enemigo indica cuán cerca o lejos está del Señor. Gloria a Jesús. Por el otro lado, la persecución ha sido siempre la táctica del diablo para que no proclamemos las verdades del evangelio. El enemigo usa estas situaciones, las pruebas, gloria al Señor, para que el cristiano o el creyente se debilite en su fe y no siga avanzando, gloria al Señor, en la evangelización, en el predicar el evangelio de Jesucristo. Esto se ha visto tanto en las páginas de la Biblia como en la historia de la iglesia. Los profetas fueron perseguidos por decir la verdad. Reconocemos, gloria al Señor, recordemos el encarcelamiento de Jeremías y lo que sufrió cuando lo echaron a la mazmorra. Eso se encuentra en Jeremías 38. Como Jeremías, muchos sufrieron por proclamar la verdad. Gloria a Jesús. Jesús también lo dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo 5, 11 al 12. De eso se está tratando, vamos a estar tratando en esta noche. Seguir siendo fiel, gloria al Señor, a nuestro Dios, a pesar de las pruebas. Y esta noche vamos a empezar el primer punto que dice: bienaventurados los que padecen por causa de la justicia. Y para esto vamos a estar leyendo primera carta de Pedro y vamos a estar empezando en el capítulo 3 y vamos a empezar a leer el versículo 13 que dice, comienza con una pregunta: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Es posible que suframos aún haciendo el bien? Dice, ¿verdad?, el subtema de este primer punto. ¿Quién es aquel que os podría hacer daño? Esta cita bíblica nos da una esperanza, gloria al Señor, nos da una aseguranza en el Señor. Nuestro Padre Celestial no nos ha enviado solo. Él dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Si llevamos una vida, como dice el tema trimestral, genuinamente, gloria al Señor, si somos verdaderamente cristianos y si somos hijos de Dios y estamos sellados con el sello del Espíritu Santo, ¿quién podrá hacernos daño si estamos ya escondidos en la mano del Señor? El Señor nos está dejando saber en esta versículo 13 que nada ni nadie puede hacernos daño porque Él cuida de nosotros. Y esa es la promesa que el Señor nos da, porque Él nos dio poder en el Espíritu Santo. Sí, tenemos el poder para vencer. El Señor nos lo dijo: y recibiréis poder. Él nos ha capacitado, Él nos ha dado las herramientas que necesitamos para seguir fiel a Dios a pesar de que estemos pasando diversas pruebas. Pero Él nos lo garantiza y nos dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Siempre y cuando vivamos conforme a lo que Dios nos ha mandado, nada ni nadie podrá tocarnos. Hay una esperanza de vida en el Señor. Y esa garantía no nos la quita nadie. Tenemos una garantía en Cristo Jesús. Pero, ¿verdad? Como dice Pablo,
como dice la carta, ¿verdad? Y como dice el subtema aquí, es posible que suframos aún haciendo el bien. Vamos a leer qué nos dice el 14, porque si vemos que el Señor primeramente nos dice y nos garantiza que si estamos siguiendo el bien, nada ni nadie podrá hacernos daño. Pero dice más, también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, gloria al Señor, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Si alguna cosa estamos padeciendo por causa de la justicia, miren cómo él hace el énfasis, por causa de la justicia. Primero el versículo 13, el Señor Pedro les está garantizando a la iglesia, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño? Sí, podrán tocar el cuerpo físico, gloria al Señor, pero no nos puede dañar, y esa es la garantía que tenemos en el Señor. Y él dice, pero si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. La meta de Pedro era motivar a los creyentes a soportar la persecución, era de animarlo a que continúen, gloria al Señor, siendo fiel a su fe en Cristo Jesús. Y ahora bien, el sufrir diversas pruebas actúa como un fuego purificador que prueba la autenticidad de la fe del cristiano, a ver si somos verdaderamente cristianos. Y necesitamos pasar como el oro es pasado por pruebas, gloria al Señor, por el fuego. ¿Para qué? Para sacar su brillo, para ver si verdaderamente aquella piedra verdaderamente es oro precioso, gloria al Señor. Y la fe es más preciosa y más valiosa que el oro. Imagínense. Dice que es una manera de dar testimonio de nuestra fe. Ahora sí, por diversas pruebas podemos dar testimonio. Como decía la introducción, cuando estamos pasando por esta prueba, gloria al Señor, el resultado de la prueba, o como yo me esté manejando, o como yo me comporte en medio de esta prueba, damos testimonio de cuán lejos o cuán cerca estamos del Señor. Y es necesario que nosotros demos testimonio. Dice que si nos llega la persecución, ¿qué debemos hacer? A pesar de la promesa del versículo 13, Pedro en el 14 no descarta la posibilidad de que aún el creyente más fiel tenga que sufrir. Pero oigan cómo dice, padecéis por causa de la justicia. Y en la palabra se nos da ejemplos, gloria al Señor, de diversas personas que padecieron por causa de la justicia, no porque yo me lo busqué. Hay una diferencia. Si estamos padeciendo algún resultado de mi error, de mi pecado, de una mala decisión que yo tomé, es diferente a estar sufriendo por predicar el evangelio, o por confesar mi fe, o por vivir una vida grata delante de Dios, gloria al Señor. Un ejemplo que nos da la Biblia está en el libro de Daniel, aquellos 3 hebreos, amigos de Daniel, que junto con Daniel, ellos propusieron no contaminarse. Aleluya. Junto con Daniel, ellos, a pesar de que fueron llevados, gloria al Señor, como esclavos a otra nación, y estaban siendo dominados ahora por otro reino, gloria a Jesús, por otra cultura, por otra religión. Ellos mantuvieron fiel a su fe, a lo que ellos estaban creyendo.
Y en esta situación se encontraron con una situación donde el rey Nabucodonosor hizo una estatua grande y demandaba que se postraran delante de él. Aquel rey demandaba que lo adoraran, que le postraran, y aquellos tres jóvenes decidieron no postrarse delante de aquella imagen, el cual, ¿verdad?, fueron amenazados por ser lanzado al horno de fuego. Y este rey Nabucodonosor le hace una pregunta: ¿y qué Dios los puede a ustedes librar de mis manos? Gloria al Señor. Y a esta fue la respuesta que aquellos tres jóvenes pudieron darle al rey. Y de esto se está tratando, que en medio de la prueba, que en medio de la dificultad, de qué respuestas nosotros estamos dando. Estos tres jóvenes les dijeron: sepa, oh rey, que el Dios que nosotros le servimos, Él puede librarnos de tus manos. Él puede. Gloria al Señor. Había una confianza, una certeza en estos jóvenes. Sí, estaban al frente de aquel horno de fuego, estaban pasando una situación difícil, estaban pasando una prueba difícil, pero la respuesta de estos tres jóvenes es la que aquí identifica, gloria al Señor, la fe de ellos, lo que ellos estaban creyendo, lo que ellos estaban testificando delante del rey y de todo el que estaba en aquel lugar. Sepa, oh Dios, oh Rey, que el Dios que nosotros le servimos, Él puede librarnos. Tenemos que tener esa certeza y esa confianza, gloria al Señor, de las promesas y de quién es Dios, para poder nosotros enfrentar a estas pruebas que vienen a nuestras vidas, que tienen que venir a la vida del creyente, gloria al Señor. Y estos jóvenes, aunque estaban al frente del horno del fuego, y ellos dijeron: sepa que sí, Dios puede, y todavía no sea la voluntad de Dios, como dice aquí, ¿verdad? Todavía no sea la voluntad de Dios, sepa que aún así no nos vamos a doblegar delante de ti, oh Rey. Ellos estaban siendo fiel a su fe en el Señor. Bendito Dios. Dice: más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Somos dichosos, felices, dice Pedro aquí. Pablo también en otra ocasión dice que debemos de sentirnos, ¿verdad?, gozosos, alegres cuando pasamos por diversas pruebas, gloria a Jesús, no porque la estamos buscando, vuelvo y hago ese énfasis, no porque yo haya hecho una mala decisión o haya pecado delante de Dios, sino porque estamos pasando prueba o estamos padeciendo por causa de la justicia. Dice: bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Gloria al Señor. Si Jehová no nos libra, decían estos jóvenes, del horno, oh Rey, sabe que de ninguna manera serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua que has levantado. Dice, ¿verdad?, que Pedro dice que debe hacer los creyentes si los aliados de Satanás los atacan. ¿Qué dice? No os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y si terminamos de leer la historia de estos tres jóvenes, sí fueron echados al horno del fuego, pero ahí la mano de Jehová estuvo con ellos y los libró, no de ser echados del horno de fuego, sino de ser consumidos por el fuego. Gloria al Señor. Del mismo horno del fuego salieron, y dice que ni aun sus ropas huelían a humo. ¿Por qué? Como dice el versículo 13: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño
si vosotros seguís el bien. Nadie ni nada nos puede hacer daño. Y seguimos avanzando en el punto B, dice, debemos estar preparados para dar testimonio de nuestra esperanza. Y para esto vamos a leer el 15 y el 16 que dice, si no santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Gloria al Señor. Aquí en este capítulo 15, Pedro nos presenta y nos da, ¿verdad? Tres razones, o nos da tres pasos a seguir para nosotros poder pasar las pruebas, para nosotros poder, ¿verdad? Seguir avanzando en medio de las pruebas. Y el primer paso que Pedro nos da es santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. Debemos primeramente, como dice el versículo 15, santificar a Dios el Señor en vuestros corazones. Esto quiere decir, santificar al Señor es someternos totalmente a su voluntad y obedecerle en todo. El temor a Dios nos hace echar fuera todo pecado y toda desobediencia. De eso se trata, de que debemos de santificar a Dios con nuestros labios, con nuestros ojos, con nuestros oídos, en todo lo que hacemos, nuestro caminar. Debemos de vivir una vida sometida totalmente a Dios. De eso se trata. Cuando nosotros estamos sujetos a lo que Dios nos manda, pues vamos a poder pasar esta prueba. Otro punto que se nos dice aquí es que debemos de estar preparados. Gloria al Señor. Cuando el soldado va a la guerra, tiene que prepararse. Y Efesios 6 también nos dice cómo, ¿verdad? Nosotros como soldados de Cristo tenemos que ponernos la armadura de Dios bien puesta. Y esta preparación, dice que la preparación del creyente empieza con la afirmación de la fe. Confesamos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Es como empezamos, ¿verdad? Cuando escuchamos la voz de Dios, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que estar preparados en el conocimiento de la palabra de Dios. Si la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, entonces, ¿verdad? Dice que la ignorancia de lo que Dios dice en su palabra conduce a la gente al error. Si no conocemos lo que Dios demanda de nosotros, si no conocemos la esperanza que hay en Cristo Jesús, si no conocemos las promesas que Dios nos da en su palabra, entonces podemos caer en el error. Dice aquí, dice que Jesús dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Mateo 22:29. Pablo le ordenó a Timoteo también diciendo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarte, que usa bien la palabra de Dios. Oigan cómo dice, que usa bien. Y si no la conocemos, ¿cómo la vamos a usar? ¿Cómo vamos a usar la espada? Gloria al Señor, que es una de las armaduras que nos da en el libro de la carta a los Efesios, que nos mandan a vestirnos de toda la armadura de Dios, y una de ellas es la espada. Tenemos que estar, como dice aquí, preparados. Primero que nos manda
Pedro dice santificar a Dios en nuestro corazón. Y segundo, estar preparados. Es decir, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios, recordando que la fe entra por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios hace efecto a nuestra vida y así podemos usarla cuando estemos pasando por diversas pruebas. Y el tercer paso que Pablo nos da aquí para poder pasar las pruebas es que debemos de estar preparados para presentar defensa. Gloria al Señor. Y la palabra defensa es la traducción del término griego apología, el cual se refería a las declaraciones que se presentaban ante los tribunales. Pero aquí Pedro alude a todo aquel que os demanda razón, como hizo el rey Nabucodonosor con aquellos 3 jóvenes hebreos. Y que Dios os podrá librarlos a ustedes de mis manos. El cual ellos respondieron que el Dios que nosotros le servimos, Él nos librará de tu mano, sepa, oh Rey. Dios puede librarnos de la mano del enemigo, gloria al Señor. Dios puede ayudarnos y Él nos lo garantiza que nadie puede hacernos daño si seguimos el bien. Nadie puede hacernos daño porque Él nos ha empoderado con el poder del Espíritu Santo para que nosotros podamos estar preparados para toda situación, para nosotros poder pasar todas las pruebas. Y es por eso que debemos de estar preparados para traer defensa. Gloria al Señor. Presentar defensa no es que Dios necesite que lo defendemos, sino la defensa de lo que yo estoy creyendo, de mi fe. Bendito Dios. Dice que esto quiere decir que Él no solo se refería a los discursos ante un tribunal, sino también a la evangelización de toda criatura. Si estamos preparados en la palabra, podremos hablar de nuestra esperanza en Cristo con mansedumbre y reverencia. Quiere decir que sí, podemos estar pasando pruebas y quizá hay gente que nos está mirando, pero en medio de esta prueba que yo estoy respondiendo, no te preocupes. El Dios que yo le sirvo, Él está conmigo, Él está a mi lado y Él me va a ayudar a pasar esta situación. Tenemos que seguir adelante creyendo que Dios lo va a hacer. No mengues, no te detenga. Muchas veces cuando nosotros tomamos una decisión de hacer algo para el Señor, vienen pruebas, vienen situaciones. ¿Para qué? Para detenernos, para que nosotros no proclamemos la verdad de Cristo, gloria al Señor, para que nosotros no sigamos hablando de su grandeza. Pero verdad, como les pasó a estos 3 jóvenes hebreos, qué lindo fue cuando ellos salieron de aquel horno y dieron ese testimonio que verdaderamente el Dios que ellos les servía es un Dios grande y poderoso, es un Dios que escucha. Dios escucha y Dios conoce toda situación. Él no nos deja solo en medio de estas situaciones, pero nosotros tenemos que, ¿verdad? Primero, santificar a Dios en nuestros corazones. Segundo, estar preparado en el conocimiento de la palabra. Y tercero, estar preparado para defender nuestra fe. Y eso, ¿verdad?, es lo que el Señor nos está hablando en esta noche. ¿Cómo podemos nosotros pasar todas estas pruebas y tribulaciones que vienen a nuestras vidas por causa de nuestra fe en Cristo Jesús? Y también el versículo 16 dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Otra cosa que el apóstol
exige es que el creyente tenga siempre una buena conciencia. Dice que la palabra conciencia se refiere al aspecto de la psique humana que refleja la imagen moral de Dios, por lo cual el hombre determina lo bueno y lo malo. La conversión cristiana provee purificación y limpieza de la conciencia. La conciencia es parte de nuestro espíritu humano, que nos dice cuando hemos hecho algo bueno o cuando hemos hecho algo malo. Nosotros no podemos controlar la conciencia. La conciencia es algo que Dios nos ha dejado, que nos deja saber que hemos hecho algo mal. Muchas veces escuchamos frases como esta persona perdió la conciencia o no tiene conciencia de lo que está haciendo. Gloria al Señor. Muchas veces decimos esta frase. ¿Por qué? Porque la conciencia nos dice cuando hemos hecho algo malo. Y ese es un punto que Pedro nos está diciendo aquí, que debemos tener buena conciencia. Es decir, que lo que estamos pasando tenemos que estar conscientes que las pruebas que nosotros estemos pasando no sea porque hemos hecho algo indebido delante de Dios. Y es por eso que él dice, teniendo buena conciencia. También dice que la conversión cristiana provee purificación y limpieza de la conciencia. Y esto elimina el sentido de ofensa y cambia la señal de condenación de la conciencia a la de aprobación. Siempre, ¿verdad? Antes de conocer al Señor, y es por eso que testificamos de que cuando hicimos voto de fe, sentimos como que se nos fue un peso. ¿Por qué? Porque la conciencia, gloria al Señor, se limpió, porque el Espíritu Santo ha hecho una obra en nosotros, gloria al Señor, y ahora tenemos una conciencia limpia y purificada por Cristo Jesús. Pero si hay algo, y vuelvo y lo repito, que nosotros no podemos controlar, es la conciencia, porque la conciencia nos deja saber si la prueba que estamos pasando, y tenemos que hacernos ahora sí un autoexamen. Nosotros tenemos que ser conscientes, tenemos que no mentirnos a nosotros mismos. Esta prueba que yo estoy pasando, ¿me la busqué yo ¿verdad? Por mis acciones indebidas, o es por causa de la justicia de Dios? Es el resultado de vivir una vida justa, piadosa delante de Dios. Gloria al Señor. Debemos de nosotros analizarnos, como dice Pedro aquí, teniendo buena conciencia, que cuando usted se vaya a dormir en la noche, duerma con los ojos cerrados, tranquilo, no importando lo que está pasando a su alrededor. Si su conciencia está limpia, usted va a poder soportar la prueba sabiendo de que lo que le está surgiendo ha sido debido a la justicia, a la fe en Cristo Jesús. Dice que tener buena conciencia es estar a cuenta con el Señor de tal manera que nuestro testimonio sea efectivo y convenza a los que los escuchan. Cuando tenemos una buena conciencia en el Señor, los que murmuran de nosotros quedan avergonzados. Como dice aquí, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y muchas veces escuchamos frases como, ya tú después que te convertiste ahora estás aburrido, ya tú no haces nada, ya tú no de las cosas que hacía antes, gloria al Señor. Y se juzgan y nos señalan por el paso que hemos dado, gloria al Señor, por el cambio que ha hecho nuestra vida. Y de eso se está tratando, que si los que murmuran, el que usted haya
tomado la decisión de seguir una vida en el Señor, de que ahora su conciencia, gloria a Jesús, está sometida, como dice aquí, que la conciencia buena es aquella que cuenta con el Señor de tal manera que nuestro testimonio sea efectivo. Una conciencia que está sujeta a agradar a las cosas del Señor. De eso se está tratando. ¿Para qué? Para que cuando os calumnien, que no sea verdaderamente como dicen muchos, y mira ese, di que cristiano, sino, ¿verdad?, que lo que están diciendo de nosotros podamos nosotros decir: Señor, tú conoces todas las cosas. Tú juzgas justamente, gloria al Señor, que podamos nosotros verdaderamente decirle al Señor: Señor, en tus manos está toda esta situación, sabiendo que estamos haciendo lo que el Señor nos demanda. Y así seguimos el punto 3, que dice: es mejor padecer por la justicia de Cristo que por la nuestra. Y para esto vamos a leer el versículo 17, que dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Aleluya. Mejor es. Jesús dijo en el versículo 17, aquí dice que dice que bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor en Mateo capítulo 5. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La justicia que dice dikaison en estos pasajes es la norma de rectitud del reino de Dios, no la de los hombres. Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os será añadida, dice Mateo 6:33. El sufrir por la justicia nuestra puede tener algún valor moral para nosotros, pero no en lo que se refiere al reino de Dios. Pero cuando alguien sufre por la justicia de Cristo revelada en el Evangelio, sus padecimientos no son en vano. Se convierten en una confirmación de su dedicación a Dios a costa de cualquier sufrimiento. Gloria al Señor. De eso se está tratando. Muchos mártires dieron su vida, muchos hombres de Dios dieron su vida por la justicia divina, gloria al Señor. Y eso no paró, no detuvo el avance del Evangelio. Al contrario, sí, ellos perdieron su vida, su vida física, pero el Evangelio siguió avanzando. Bendito Dios. Dice que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario no detuvo el enfoque o no detuvo el resultado a lo cual Él vino a esta vida, a esta tierra, que fue a salvar la vida. Y de eso se está tratando. El enemigo, o cuando pasamos diversas pruebas, pueden tocar nuestra carne física, pero ese no es el resultado total, gloria al Señor, porque en Cristo Jesús hay vida y hay vida en abundancia. Y la prueba que estemos pasando hoy día no va a determinar nuestro futuro. Gloria a Jesús, sino, ¿verdad?, la muestra de nuestra fe que nosotros estamos declarando en medio de la prueba. Estamos nosotros siendo fiel a Dios, y de eso se está tratando en esta noche. Tenemos que meditar
esto, porque sí, llegan pruebas, situaciones a nuestra vida difíciles y no estoy diciendo, ¿verdad?, que es fácil, no es fácil, pero en Cristo Jesús podemos. El Señor nos garantiza, vuelvo y lo digo, en el versículo 13 lo dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño? Si vosotros seguís el bien, vamos a leer el versículo 12 de la primera carta de Pedro, capítulo 3, el versículo anterior dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Escuchen bien. Pero el rostro del Señor será contra aquellos que hacen el mal. Y es por eso que Él pregunta, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño? Nadie nos podrá hacer daño. Y es por eso que es mejor padecer haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo el mal. Debemos seguir avanzando, gloria al Señor. No dejemos de hacer el bien, no dejemos de vivir una vida grata, de tener buena conciencia, que los ataques del enemigo, que la prueba que esté pasando, que las persecuciones que podamos pasar sean el resultado de nuestra fe en Cristo Jesús, no de nuestras malas acciones. Y ese es el enfoque, gloria al Señor, principal de tener una buena conciencia. Y vamos a avanzar al punto 2, gloria al Señor, que dice, el justo padeció por los injustos para llevarnos a Dios. Y tenemos el ejemplo perfecto de cómo podemos nosotros enfrentar, aún siendo cristianos, sí vamos a enfrentar diversas pruebas. Gloria al Señor. Y tenemos el ejemplo perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Jesús pasó diversas pruebas. Y pasó una prueba la más difícil de todos, siendo que justo. Lo hizo por cumplir la justicia de Dios. Jesús fue o es, ¿verdad?, fue llevado a la cruz del Calvario siendo justo. Y si eso es lo que está diciendo Pedro aquí, es mejor padecer siendo nosotros justos o haciendo la voluntad de Dios que haciendo el mal. Y para esto vamos a leer el versículo 18, que dice así, porque también Cristo padeció una sola vez por el pecado de los justos, por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Jesús fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Es el punto a seguir, gloria al Señor. Dice que el sacrificio de Jesús fue perfecto, no hay que repetirlo, y por eso es que dice que Cristo padeció una sola vez. Y segundo, dice que el creyente no tiene que pasar sufriendo toda su vida. Aleluya. Recuerden que la esperanza del creyente es en Cristo Jesús, una vida eterna. Dice que aquel día glorioso donde allí no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. Y que las pruebas, gloria al Señor, volvemos y lo decimos, bienaventurados sois cuando pasamos por diferentes pruebas por causa de la justicia. No es un sufrimiento, el cristiano no sufre sabiendo que está, al contrario. Su fe debe ser aumentada, porque ese es el resultado de la prueba, ¿verdad? Aumentar nuestra fe, que nuestra fe sea pasada por el oro. Bendito Dios. Y dice que la persecución y los sufrimientos por causa de la justicia fueron una realidad en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es el modelo perfecto a seguir. Pero el énfasis
en que sufrió una sola vez era para comparar la deficiencia de los sacrificios diarios del templo con la eficacia del sacrificio perfecto del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No nos podemos enfocar en la prueba, no nos podemos enfocar aquí el enfoque no era el sufrimiento de Jesucristo, no se quedó en la cruz del Calvario. Sí, Él pasó sufrimiento, padeció, fue a la cruz, pero no quedó ahí, gloria al Señor. Él no quedó ahí y de eso se está tratando, que nosotros tenemos que entender. ¿Cuál es el énfasis de que Él sufrió una sola vez? Era para comparar la deficiencia de los sacrificios diarios del templo con la eficacia del sacrificio perfecto. Fue necesario, como dice la palabra, es necesario que con muchas pruebas y tribulaciones nosotros entremos al reino de los cielos, gloria al Señor. Pero dice aquí, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Y es por eso que le decía que el sufrimiento de Jesús no quedó en la cruz del Calvario como mero sufrimiento. Sí, Él pasó sufrimiento, pero fue para llevarnos a nosotros a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Gloria al Señor, murió en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y esa es nuestra garantía. Y lo vamos a ver más adelante. Y esa es nuestra esperanza. Dice que el tema central de Pedro en este pasaje es el sufrimiento de los justos, tomando como ejemplo los padecimientos del único justo delante de Dios. Cristo Jesús, el justo, padeció por los injustos para llevarnos a Dios. Esta expresión del apóstol se propone demostrar que los padecimientos de los justos tienen un valor incalculable. Aleluya. Tienen un valor incalculable. Dios tiene el control absoluto de toda situación que nos pueda estar pasando, y yo lo creo. Dice que los del Salvador hicieron posible nuestra redención. Otro mensaje de importancia en este versículo, el cual debe afirmar nuestra esperanza, es que Jesús fue a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y esto hace alusión a la enseñanza bíblica de que si tuviéramos que dar nuestra vida por la proclamación del Evangelio, lo único que sufriría sería nuestra carne. Estamos nosotros dispuestos por nuestra fe en Cristo Jesús, por la proclamación de este Evangelio. Aleluya. Estamos nosotros a padecer, a sufrir, si es posible, a que nuestro cuerpo físico muera. Dice que lo único que sufriría sería nuestra carne, pero dice que nuestro espíritu tiene asegurada la existencia en gloria. Si alguno de vosotros quisiera ganar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de Jesucristo, aleluya, gloria a Dios. Es que es tremendo lo que el Señor nos está garantizando. Es una vida eterna. Es que aunque nuestro cuerpo físico padezca persecuciones, aunque muramos por el Evangelio, gloria al Señor, pero tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús, que estaremos reinando. Aleluya, me estoy adelantando, pero es que lo que el Señor tiene para nosotros preparado es una vida eterna en Cristo Jesús. Dice que pueden matar el cuerpo, mas el alma no pueden matar, según Mateo 10:28.
El enemigo puede matar el cuerpo, pero el alma no puede. Y es por eso que dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tener cuidado, no del que puede matar el cuerpo, sino del que puede matar el alma. Gloria al Señor. Y seguimos en el punto B. En el espíritu predicó a los espíritus encarcelados. Y para esto vamos a leer 19 y 20 que dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Aleluya. Y aquí hay diferentes puntos que la gente hace referencia a lo que estaba diciendo esta cita bíblica, gloria al Señor, donde dice que en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Unos creen que esto sucedió en los tiempos de Noé. Algunos entienden que esta predicación fue realizada por el Espíritu de Cristo en el tiempo de Noé por medio de la construcción del arca, tipo del Evangelio. Entre otros argumentos dicen que, primero, si hubiera descendido al infierno entre su muerte y su resurrección, ¿por qué habría de predicarle solo a los del tiempo de Noé? Esos son, ¿verdad?, pensamientos o son preguntas que se hacen los teólogos. Gloria al Señor. El B dice, ¿para qué habrías de predicar a estos espíritus si ya no había para ellos esperanza de salvación? Y otro punto que dicen es, al momento de expirar, Jesús encomendó su espíritu al Padre, no siguió ministrando. Estos son ideas de estos teólogos que presentan argumentos de esta cita bíblica. El punto 2 que ellos sugieren es que esto sucedió entre su muerte y su resurrección. La explicación más común es que se refiere al descenso de Cristo al infierno durante los 3 días entre su muerte y su resurrección. Y la pregunta es, ¿para qué les predicó a estos? Gloria al Señor. A estos espíritus. ¿Y cuál es el propósito de dicha actividad? Son preguntas, son argumentos que esta cita bíblica, este versículo 19 y 20 se han hecho tantas preguntas, pero el interés nuestro en este pasaje parentético es demostrar que los sufrimientos y la muerte de nuestro Salvador no frustraron el programa divino. Así tampoco podrán los padecimientos nuestros y aún nuestra propia muerte frustrar el propósito de Dios en nuestra vida. Aleluya. Y esto es lo que nos da a nosotros la esperanza, que no importa lo que estamos pasando, el enemigo no podrá frustrar los planes ni los pensamientos de Dios. El propósito de Dios en nuestra vida es que podamos tener una vida eterna a su lado. Gloria al Señor. Dice que esta es la esperanza que alienta nuestro corazón. Por eso podemos dar un mensaje de fe. Gloria a Jesús. Por eso podemos dar un mensaje aleluya, se me perdió. Por eso podemos darle un mensaje de fe y optimismo a los que no conocen el Evangelio. Así como Dios usó el arca de Noé para preservar la vida de los que tuvieron fe en él, que por cierto no fueron más de 8 personas. Hoy hace uso del Evangelio para salvación que no creen. Y vamos para ya ir terminando. Vamos a leer el versículo 21 que dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino
como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Lo último que hizo el apóstol en el anterior nota, dice hacer un paréntesis en un parentesco al referirse al diluvio como una figura del bautismo en agua. Y cuando el Señor hizo este llamado a Noé, gloria al Señor, y le manda a hacer un arca, construir un arca, gloria a Jesús. Y dice que toda la tierra fue toda completa, la tierra totalmente fue cubierta por agua. Gloria al Señor. Y de esto se está haciendo la referencia a este bautismo, que toda la tierra fue limpia por el agua, gloria al Señor. Pero el arca de Noé, que tipifica a Jesús, gloria al Señor, donde Noé pudo recibir la salvación, fue por gracia, gloria a Jesús. Dice que Noé y los suyos pasaron bajo la inmensidad de agua que cayó durante 40 días y 40 noches. Aquel fue un cuadro ilustrativo de lo que sucede con el creyente, que por un acto de la misericordia de Dios, aleluya, un acto de la misericordia de Dios puede refugiarse en el arca, el cual es Cristo Jesús. Cristo es el arca donde nosotros podemos refugiarnos a pesar de que estemos pasando diversas pruebas. En esa arca nos podemos refugiar. Su resurrección garantiza nuestra salvación y de eso se trata. Dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. El bautismo en agua no salva, gloria al Señor, pero dice que sino que como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, es estar bien con Dios, gloria al Señor, por la resurrección de Jesucristo. Y esa es la garantía que tenemos en Cristo Jesús. Hay una garantía en nuestro Señor Jesucristo, que aunque muramos, resucitaremos junto con Él. Como dice el subtema, su resurrección es la garantía. Y es ahí que está, que la cruz del Calvario no interrumpió con los planes de Dios. El plan de Dios era que nosotros podamos ser resucitados, gloria al Señor, encontrar salvación como Noé y su familia pudieron hallar salvación o refugio en este arca. Aquellos individuos que no quisieron recibir, tuvieron un periodo de 100 años. Noé estuvo predicando cada martillazo, cada clavo que Noé clavaba, cada madera que él ponía era un testimonio de lo que estaba, de la fe de Noé. Gloria al Señor, porque Noé creyó, aunque nunca vio lluvia, había llovido, pero Noé pudo creer a la palabra de Dios y obró, por lo cual él creyó. Y ese fue el testimonio, el Espíritu de Cristo que estaba actuando en Noé en aquel tiempo, gloria al Señor, pudo ser el testimonio para aquellas todas personas pudieran encontrar refugio en aquella arca. Dios nos da el medio. Gloria a Jesús. La prueba no nos identifica. El resultado de la prueba es lo que nos identifica si estamos cerca o lejos de Dios. Y tenemos que tener esto en cuenta. Que nuestra prueba sea para nosotros salir aprobados como el oro, refinado, gloria al Señor. Que no sea para condenarnos, como dice aquí, teniendo buena conciencia. Para que los que murmuran de nosotros sean avergonzados, gloria a Jesús. Y eso fue lo que pasó en el tiempo de Noé, gloria a Jesús. Como dice aquí, que
como el agua no fue que el agua, como dice, no quitando las inmundicias de la carne. Cristo no murió para salvar nuestro físico, sino para darnos vida y vida en abundancia. Aleluya. Y vamos a terminar con esto que dice, Él está a la diestra del Padre con poder y autoridad. ¿Quién, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios? Y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Gloria al Señor. La victoria absoluta de Jesús sobre sus padecimientos, su muerte y su sepultura se empiezan a alcanzar en la resurrección. Gloria a Jesús, para consumarse con su ascenso a la diestra de Dios. La esperanza del cristiano, escuchen esto, consiste en que Jesús, después de dar su vida para redimirlo y resucitar de la muerte para vivificarlo, ascendió al cielo y está a la diestra de Dios. Dos razones tuvo Jesús para ir a estar al lado derecho del Padre. Primero, para interceder constantemente por los que nos acogemos a su gracia y su misericordia. Y segundo, ejercer autoridad sobre ángeles, autoridades y potestades, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, dice el Salmo 110:1 y Hebreos 1:13. Gloria al Señor. Jesús padeció justamente, fue llevado a la cruz del Calvario, pero el propósito de Dios no se detuvo en aquel madero. El resultado fue que Jesús, por haber padecido, sí, su carne murió, aleluya, pero su espíritu vivificó. Poderoso Dios, resucitó de los muertos, y esa es la garantía que nosotros tenemos hoy día, que a pesar de que estemos pasando tantas pruebas, dificultades, tenemos una esperanza de vida en Cristo Jesús. Somos más que vencedores, aleluya, y al final de todo, para estar a la diestra del Padre con poder y autoridad, ahí está sentado nuestro Señor Jesucristo, y Él dice, donde yo estoy, ustedes también pueden estar. El Señor ha hecho todo justamente. Gloria a Jesús. Murió sí en la cruz del Calvario, padeció, pero resucitó para darnos a nosotros vida, para darnos a nosotros poder y autoridad. Gloria al Señor. El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, para Él, que a pesar de que estemos pasando pruebas y dificultades, podamos sobrellevarlas. Y nos dio 3 pasos a seguir en este día para nosotros poder pasar las pruebas. Y el primer paso que Él nos dio fue que tenemos, ¿verdad?, que santificar al Señor en nuestro corazón. El segundo es estar preparado con la palabra. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra de Dios, ¿cómo vamos nosotros a poder pasar estas pruebas? Para poder nosotros, tercero, dice, presentar defensa y dar respuesta a todo el que nos pregunte acerca de la esperanza que hay en Cristo Jesús. Que nuestras pruebas que estemos nosotros pasando hoy día sean para que los que estén alrededor de nosotros vean lo grande y poderoso que es Dios. Vean cómo Dios obra a favor de los justos, cómo Él escucha nuestras oraciones y cómo Él hace su voluntad en nuestras vidas. Recordando que tenemos que tener una conciencia buena. Gloria al Señor. Esta es la lección de esta noche. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el ejemplo perfecto. Si Jesús vino y lo hizo por la justicia de Dios, siendo justo, lo que nosotros podamos pasar no se compara
con lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nos ha dado vida y vida en abundancia. Podrán tocar nuestro cuerpo físico, pero nuestra alma no pueden tocarla. Y esa es nuestra garantía, que Cristo resucitó de los muertos. Y así también nosotros somos vivificados en Cristo Jesús. Recuerden que en los tiempos de Noé hubo un periodo por lo menos de 100 años donde Noé estaba construyendo este arca, donde hubo tiempo, donde Dios les dio tiempo para que se arrepintiesen y pudieran entrar al arca. Hoy día el Señor está dando tiempo. Cristo es el arca, Cristo es nuestro refugio, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Es la vía que Dios nos da para nuestra salvación. Es por gracia y por misericordia que podemos nosotros encontrar la salvación. Gloria al Señor. Fue la misericordia de Dios que obró en los tiempos de Noé, para que Noé y su familia pudieran ser salvos en aquel arca. Entra al arca, entra, no retarde, no te haga el ciego, el sordo. Ve lo que está pasando en este mundo y entiende que el diluvio está por caer. Es decir, el tiempo de Jesucristo está por llegar y solamente los que estén refugiados en Cristo Jesús podrán ser salvos. Así que en esta noche yo te invito a que tú des un paso de fe, gloria al Señor, a que tú entregues tu corazón a nuestro Señor Jesucristo, el cual quiere ser el arca donde tú encuentres refugio. Bendito Dios, no tarde. Escucha el llamado que el Señor te está dando en esta noche. Él murió en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia, porque Él resucitó de entre los muertos y Él está vivo, sentado a la diestra de Dios el Padre. Y esa es nuestra garantía y nuestra esperanza. Eso es lo que nosotros damos como testimonio de que aunque estemos pasando por diferentes pruebas y situaciones, estamos convencidos de que en Cristo Jesús tenemos una esperanza de vida eterna. Vamos a orar en esta noche para dar terminada en esta lección. Padre Dios, Padre bueno, Señor, te damos gracias, Jehová Dios. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro modelo a seguir, el cual sufrió siendo justo, sin pecado, sin mancha, fue a la cruz del Calvario y dio su vida por cada uno de nosotros, para que nosotros podamos estar cerca de ti, Señor. Gracias, Señor, porque no todo se quedó en la cruz del Calvario, porque aunque Jesús murió físicamente, su espíritu fue vivificado. Y esa es la esperanza, que así como Cristo murió y resucitó, nosotros también resucitaremos juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Y que así como Él está sentado a la diestra del Padre, Él dice en su palabra: donde yo voy, vosotros también podéis ir. Gracias, Señor mi Dios, porque podemos tener esperanza de vida en Cristo Jesús. Te damos a ti toda la gloria y honra, Señor. Gracias por lo que tú estás haciendo y seguirás haciendo. Te pido por mis hermanos que estén pasando pruebas y dificultades. Ay, Espíritu Santo de Dios, que tú estés en medio de ellos, Señor. Que ellos puedan sentir tu presencia, Dios mío. Que ellos puedan tener la confianza de que ellos serán victoriosos. Porque dice tu palabra que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Que nada ni nadie puede tocar nuestra vida, porque está escondida en ti. Gracias te damos, Señor mío y Dios mío. Todo lo dejamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias una vez más. Gracias a Dios por esta lección.
ha sido todo en esta noche y hasta la próxima. Dios te bendiga.